Buenos días a todos, bienvenido a una nueva edición de Intertron Experience, el evento anual de Intertron Education para difundir nuevas tecnologías. Este año tenemos 9 sesiones dedicadas a temas diversos, desde la administración de infraestructura hasta el desarrollo de aplicaciones de negocios con VMware, SharePoint, Office 365, Power BI, Angular, entre otras. En esta segunda sesión, Germán León, profesor de Intertron Education, experto en VMware, realizará una introducción a VMware vSphere 6.5, nuevas características. Muchas gracias. Sí. Bien, disculpe la demora. Les agradezco por, primero que nada, unirse a este webinar que junto con Intertron Education estamos trayéndoles a ustedes en todo el día de hoy. Como Lupe les presentó, somos un centro de capacitación que cubrimos no solamente cursos a nivel de infraestructura, programación y distintos tipos de herramientas para que la gente use en su trabajo y se perfeccione y se siga capacitando. Nosotros vamos a empezar a ver las nuevas características de vSphere 6.5. Hace 2 años aproximadamente empezamos a realizar cursos con vSphere versión 6 y bueno, a partir de unos meses atrás ya alargamos con la nueva versión que es esta 6.5. El contenido de este curso generalmente nosotros lo damos en 40 horas. Vamos a intentar ver las características principales que destacan esta versión de la versión 6, y bueno, vamos a ver un poquito de diferencias que va entre la 6 y la 6.5. De todas formas, a los que están en este conference les podemos mandar después este PPT si tienen alguna consulta lo pueden volver a revisar. Hay un montón de información también que ustedes pueden sacar de internet, hay blogs de VMware, hay comunidades, hay bueno, la página de soporte, la página de VMware Education, ¿sí? Eh, la página de certificaciones y obviamente nos pueden contactar a nosotros si tienen algún tipo de inquietud al UP o a la gente de Intertron Capacitation, Intertron Informe, ¿sí? Vamos a empezar a ver un poquito más de, primero, qué es lo que es la virtualización, qué pasa cuando nosotros tenemos un data center físico y empezamos a irnos al lado de la virtualización, al lado de virtualización, perdón, y transformar nuestro data center físico en un data center virtual a nivel infraestructura. Bien, con respecto a la metodología, digamos, no, no vieja porque todavía sigue vigente, pero una metodología tradicional es que nosotros tengamos por cada uno de nuestros servidores físicos, ¿sí? Un sistema operativo y una aplicación. Obviamente conectada a una storage, ya sea de distintos tipos. Tenemos de Fibre Channel, hay SCSI, un storage provisto por NFS o un Fibre Channel, sí que un storage más caro. Con respecto a la virtualización, lo que hacemos es agarrar ese servidor físico, ¿sí? Instalar un hipervisor, que es un sistema operativo que nos permite a nosotros, en este caso, virtualizar adentro de ese hipervisor y poner muchas máquinas virtuales más. Así que la relación ya no es uno a uno como en el método, en el modelo tradicional, sino que vamos a tener relación uno a muchos, y acá es donde empieza a jugar la virtualización, porque podemos tener distintos sistemas operativos corriendo en estas maquinitas virtuales, ¿sí? Y también seguir teniendo nuestros mismos storage, nuestro Fibre Channel, nuestra misma topología de red, etcétera, ¿sí? Este modelo, ¿qué es lo que nos permite? Lo más importante es la consolidación que nos permite realizar a nivel servidor, porque ahora, una vez que nosotros virtualicemos, podemos ahorrar distintos tipos de costos, como es el costo de la energía. Obviamente, hoy en día, un costo de electricidad por una empresa, pagar esa factura es bastante, bastante caro, ¿sí? Eh, También el tema de la refrigeración. Nosotros, si tenemos un data center en la empresa, tiene que estar controlado a nivel temperatura para que siempre esté bien refrigerado, si no los servidores se pueden llegar a romper. Y bueno, espacio más que nada, porque antes teníamos 8 o 10 servidores trabajando y ahora vamos a tener
3, 4, depende de la capacidad del servidor. Y para la empresa el costo es una de las razones bastante importantes como para empezar a virtualizar un ambiente. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a ver qué es lo que es una máquina virtual. Bueno, por ahí me gusta mucho mostrarles la analogía de qué es lo que es una máquina virtual porque es simplemente una cajita boba, ¿sí? Una caja que no tiene nada, es una caja a nivel software. Y adentro de esa cajita lo que estamos haciendo es mentirle al sistema operativo que instalamos adentro de que está siendo instalada una máquina física. Pero en realidad no es así. Esta máquina virtual o esta cajita, ¿sí?, de software tiene los drivers legacy, o sea, los drivers por defecto, que nos permiten, por ejemplo, que al usar una imagen de un Windows o de un Linux y la instalamos en una máquina virtual, emular el hardware físico y que el sistema operativo nos permita realizar la instalación. Una vez que nosotros instalamos el sistema operativo, se instalan las VMware Tools, ¿sí? Las VMware Tools vendría a ser lo que nos permite que el hipervisor y la máquina virtual tengan una comunicación fluida con respecto a los recursos, ¿sí?, y a la administración. Hoy en día la versión 6.5 de VMware, estamos en la versión de VMware 0.0.1 y 10.0.0.2. Es una versión bastante nueva y la verdad funciona bastante bien. Aparte, las VMware Tools tienen los drivers mejorados que en este caso se van desarrollando cada vez que sale una versión nueva de VMware para que la máquina funcione mejor. Muchas veces si la máquina virtual no tiene las VMware Tools, va a estar lenta, capaz que no tenga red hasta que no le instalemos las VMware Tools, no tenga video, no le funcione el mouse, no le funcionen los gráficos, etc. Así que es muy importante en caso de que ustedes actualicen o instalen un vCenter con hosts, con máquinas virtuales, ahí es cuando tienen que revisar que las VMware Tools siempre estén instaladas y estén al día. Bueno, ¿qué ventajas tenemos si vamos a comparar una máquina virtual con una máquina física? ¿Sí? Con respecto a las máquinas virtuales, son fáciles de mover, de encapsular, de trasladar, porque estamos hablando de que una máquina virtual a nivel disco o a nivel storage es una carpeta. Y adentro de esa carpeta tenemos los distintos tipos de archivos, ¿sí? El archivo que simula la configuración de la máquina virtual, el archivo que simula el disco, ¿sí?, el archivo que simula la BIOS, etcétera. Todos son archivos, ya después se los voy a mostrar en un ratito. Y si la comparamos con una máquina física, obviamente el traslado no es algo fácil. Si se nos rompe el hardware físico, esa máquina, ese servidor, hasta que no la arreglemos, o la máquina va a estar parada. En cambio, la máquina virtual, agarramos, la movemos, lo ponemos en otro servidor y listo, ya podemos o podemos seguir trabajando. Las máquinas físicas hay que hacer mantenimiento, tienen que de vez en cuando limpiarle la fuente, sacarle la tierra, etcétera. Bueno, no digo que los servidores donde corren las máquinas virtuales no se les haga mantenimiento, pero bueno, es más fácil mantener pocos servidores que mantener muchos, ¿sí? Bien, con respecto seguimos con la comparación de una arquitectura física y de una arquitectura virtual para que ustedes entiendan o sepan cómo funciona la máquina virtual. Si nosotros tenemos, en este caso, un Windows, vamos a hacer cuenta que este es un Windows 64 bits, eh, con, bueno, dos procesadores, 12 GB de RAM, una placa red y un disco. El sistema operativo va a directamente tener acceso a todos esos recursos, ¿sí?, que son los 4 famosos cuellos de botella, ¿sí?, de cualquier máquina, de cualquier servidor. Con respecto a la máquina virtual, una vez que nosotros agarramos ese servidor físico, instalamos el hipervisor, vamos a poder compartir esos mismos recursos entre todas las máquinas virtuales. Ustedes tengan en cuenta que el límite siempre va a ser su servidor físico. Si el servidor tiene, por ejemplo, 2 CPUs a 2,5 MHz, esos 5 MHz se van a estar dividiendo en la cantidad de máquinas virtuales que ustedes tengan corriendo adentro de ese servidor. Lo mismo con la memoria, si tienen 12 GB de RAM, ustedes van a tener esos 12 GB de RAM para distribuirlos en las máquinas virtuales que tengan dentro de ese servidor. Lo mismo con la red, si tienen una placa de red de 1 GB,
ese giga de ancho de banda lo van a estar, en este caso, compartiendo con todas las máquinas que tengan adentro, y con storage es exactamente lo mismo. Tienen un disco, por ejemplo, un storage, y bueno, todo ese I/O o esa lectura y escritura como máximo que puede tener ese disco, lo van a estar compartiendo con todas las máquinas virtuales que ustedes tengan adentro de ese server. ¿Sí? Bien, con respecto a la administración de un host de VMware, ¿sí? ¿A qué le llamamos host? Bueno, como les había dicho hace rato, un host es el servidor físico donde nosotros instalamos el hipervisor, ¿sí? Adentro de ese hipervisor nosotros vamos a poder administrar y crear estas máquinas virtuales. ¿Cómo lo vamos a administrar? Eh, Hay distintas herramientas. Tenemos el cliente web, ¿sí? Tenemos otro cliente que es un cliente nuevo, que ahora lo vamos a ver, que es un cliente basado en la plataforma HTML5, ¿sí? Es un poco más fluido que el cliente web porque no está basado en Flash Player, ¿sí? Y bueno, después tenemos APIs de desarrollo, podemos administrarlo por scripting, usando Power CLI, etcétera. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un host? Bueno, acá les voy a mostrar una pequeña pantalla de qué es lo que es un host, ¿sí? Eh, Acá es donde tenemos un host instalado ya el sistema operativo como hipervisor, este VMware SXI 6.5, ¿sí? Que es una de las últimas versiones. Actualmente está la 6.7, ¿sí? Pero todavía es como que está en testing. Ya salió, pero bueno, eh, generalmente lo que se hace, ¿sí? No es lo que se dice, o sea, las empresas que están trabajando con un sistema eh, a nivel virtualización con VMware, es raro que vayan a las últimas versiones hasta que no se testen bien. Así que por ahora el estándar es 6.5, anda bastante bien. Tiene unos problemitas, pero bueno, después ya se los voy a contar. Esto es nuestro host. Acá nosotros tenemos en un ambiente que preparamos como para que ustedes vean, eh, un ambiente ya en 6.5, tenemos dos hosts, ¿sí? Tenemos un par de máquinas virtuales como para hacer un par de cositas que ya lo vamos a ir trabajando a medida de que vayamos avanzando en esta presentación, ¿sí? Eh, es más, este laboratorio que yo les muestro es un laboratorio estándar que nosotros usamos como para que un alumno, si toma el curso, tenga acceso, y bueno, tiene acceso a un vCenter y tiene acceso a los hosts individualmente. A nivel comparación de un host con el sistema operativo VMware SX desde la versión 5.5 hasta la versión 6.5, podemos ver que sigue incrementando la capacidad máxima que vamos a tener a nivel de procesamiento. Obviamente, la tecnología va avanzando y te permite esto a VMware poder desarrollar un sistema operativo cada vez un poco más poderoso y que soporte cada vez, por ejemplo, más procesador. Fíjense, por ejemplo, la versión 5.5 te soporta máximo hasta 320 CPU, y bueno, la versión 6.5 ya te soporta 576, 12 teras de memoria, ¿sí? Máximo CPU virtual 4096, 512 LUNs por host. LUNs es el storage, ¿sí? Los discos que nosotros proveemos a los hosts, ya sea remoto o locales, ¿sí? Eh, Puedo crear, por ejemplo, 1024 máquinas virtuales, en cambio, con la versión 6.5 puede crear 512 nomás adentro de ese host. O sea que estamos viendo que esta versión sigue escalando, y bueno, cada vez que salga una versión más nueva, si la tecnología lo permite, va a seguir escalando. Con respecto a una máquina virtual, bueno, ¿qué soporta esta famosa cajita donde nosotros le mentimos al sistema operativo de adentro de la máquina virtual? En este caso, que se instale y que actúe como una máquina física. Soporta 128 CPU virtuales, por eso tenemos el vCPU adelante, 4 teras de RAM, aceleración de hardware 3D, 10 placas de red, ¿sí? Virtuales, 2 IDE, dos controladores para montar ISOs, ¿sí? O CDs, 3 puertos paralelos, 32 puertos en series, controladores de disco especiales, una controladora USB para 20 dispositivos, el floppy, que bueno, todavía sigue viniendo, y podemos agregar hasta 4 controladores SCSI para los discos. Y si vemos que podemos tener 15 dispositivos por adaptador, tenemos un total de 60 discos, ¿sí?
a partir de esta versión, bueno, de la versión 6 también, se creó un nuevo asistente de la creación de una máquina virtual, donde ya trabajamos directamente sobre el cliente web, ¿sí? En la versión 6.5 ya no tenemos más el cliente GUI. El cliente GUI era el vSphere Client, era eh, un, un programa que se instalaba localmente y podemos administrar los hosts y vCenter desde ese cliente, sí, pero bueno, desde la versión 6.5 ya no está más ese cliente. Vamos a tener el cliente web y el cliente HTML5. Desde el cliente web, nosotros lo que podemos hacer es crear una máquina virtual, ¿sí? Agregar, en este caso, recursos virtual, CPU, memoria, discos, ¿sí? Eh, montar un CD, poner controladores, etcétera. Todas las opciones que nos deja crear una máquina virtual. Y esas máquinas virtuales, por ejemplo, acá tenemos un par, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un par que son Windows. Si vamos a ver a nivel máquina, ¿sí? Tenemos todas las mismas opciones que les acabo de mostrar usando el cliente web. Este es el cliente web, como para administrar o modificar algún tipo de recurso que tenga la máquina asignado. ¿Mm? Bueno, este es nuestro famoso cliente web, ¿sí? Es el cliente que nos permite en este caso administrar nuestra instancia de BingWare 6.5. También tenemos otro cliente que es el HTML5. A diferencia de otras versiones, lo vamos a poder acceder directamente desde acá, ¿sí? El mismo cliente web tiene un acceso directo y vamos a ver que este cliente es muy parecido a lo que se está usando hoy en día con los clientes para administración de cloud, como por ejemplo Windows Azure o AWS, ¿sí? O OpenStack. Es muy parecido. Este cliente es el que yo les había comentado que está basado sobre HTML5. Es bastante fluido, un poco más rápido que el cliente web. Y bueno, VMware en este caso, con la versión 6.5 lo presentó como una alternativa a su cliente web. Van a estar los dos, ¿sí? Eh, pero bueno, hay gente que todavía sigue extrañando el famoso GUI de las versiones anteriores, que bueno, el GUI lo podemos usar hasta la versión 6. Ahora no, tenemos estos dos clientitos, ¿sí? Su funcionamiento es muy parecido, ¿sí? Pueden hacer lo mismo, en este caso, que el cliente web. Hasta ahora funciona bastante bien. Y bueno, muchas de las características, obviamente, eh, ahora no tenemos tiempo como para ver todo en una hora, pero bueno, durante el curso que nosotros damos, si vemos, por ejemplo, cómo configurar desde cero un ambiente completo, ¿sí? Usando todos estos clientes. Con respecto a la plataforma de administración, ¿sí? Nosotros también en estos laboratorios tenemos un servidor de vCenter, que este servidor nos permite, en este caso, administrar los hosts donde tenemos instalado el hipervisor y también administrar las máquinas virtuales que tenemos nosotros adentro de cada uno de esos servidores. Si no estuviese este servidor de vCenter que nos permite esa administración centralizada, cada cambio que nosotros quisiéramos hacer en estas máquinas o en estos hosts lo deberíamos hacer de forma local, de manera individual en cada uno de estos servidores. vCenter no solo me permite una administración centralizada, sino que tenemos opciones de seguridad, opciones de administración, opciones de configuración que son solo aplicables desde vCenter, ¿sí? Y no desde el host. Con esto es como que se cierra la suite de productos de vCenter con este servidor más el sistema operativo hipervisor de vSpeed en cada uno de los hosts para realizar la administración de nuestras maquinitas virtuales. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de cuáles son los cambios que tenemos en este servidor de vCenter, porque bueno, cada vez que sale una versión nueva, se agregan un par de features, se sacan un par de features, y la idea es ver lo nuevo que tiene, en este caso, la versión 6.5. Es muy fácil si nosotros decimos, bueno, vamos a ver qué nos permite hacer. Por ejemplo, vCenter como un servidor, ¿sí? Se puede instalar afuera de un host, o sea, instalando en una máquina que esté en la misma red, pero afuera de un host que no sea SXI, o adentro de un host SXI. También lo que nos permite es separar sus componentes.
pero eso depende al nivel de escalabilidad que nosotros podamos hacer en nuestra empresa o al tamaño de la infraestructura que estamos, en este caso, configurando. Tiene distintos módulos este vCenter, que es el vCenter Server como módulo principal, la base de datos, ¿sí? Y el PSC, en este caso, es el Platform Service Controller, que me va a controlar no solamente eh, la comunicación, el inventario, las licencias, sino también todo lo que son los logueos de vCenter, ya tanto locales o, en este caso, si linkeamos vCenter para que use los usuarios de dominio de un domain controller de Active Directory, se puede hacer también como para dar permisos y segregar un poquito más los objetos que nosotros vamos a obtener para administrar en vCenter, ¿sí? Bueno, estos módulos, como yo les decía, se pueden instalar separados. Por ejemplo, si quieren hacer una instalación para 100 hosts, muchas veces por rendimiento les va a convenir separar el vCenter en una máquina, la base de datos, en vez de usar la base de datos que trae por defecto vCenter, que es una base Postgres, eh, usar una base de datos Oracle, ¿sí? Y ahí vamos a tener un mejor rendimiento que la base nativa a ese nivel de instalación, ¿sí? Una instalación bastante grande, una infraestructura bastante grande. Y también poder separar el PCC, el Platform Service Control, en otra maquinita, cosa de que cada uno maneje su carga de datos entre base de datos, las tareas que hace el vCenter, los objetos que controla el PCC y así balancear toda la infraestructura para la administración de un vCenter, ¿sí? Como les comentaba, acá tenemos todos los que son los servicios adicionales que tenemos en esta versión de vCenter, ¿sí? Podemos tener la base de datos adentro o afuera, como ya les había comentado. ¿A qué me refiero con adentro? ¿Sí? Porque nosotros, como les había comentado, si tenemos un ambiente grande, podemos separar los componentes de vCenter, pero si tenemos un ambiente chico, digamos 10 hosts, hasta 20, 30 hosts y 200, 300 máquinas virtuales, hay una instancia de vCenter que nos permite instalar todos esos servicios juntos, ¿sí? Y tener el vCenter como servicio, el PCC también como servicio de vCenter y la base de datos toda dentro de una misma máquina virtual como nosotros tenemos en este laboratorio, que ya vamos a empezar a ver un poquito mejor. Bueno, ¿cuáles son los componentes en este caso? Bueno, vamos a ver la base de datos, ¿sí? Tiene la flechita porque la podemos tener adentro de una máquina de vCenter o la podemos separar, ya sea usando una instancia de Oracle en otro servidor, una instancia SQL. Tenemos el módulo gestión que se va a comunicar con los hosts para administrar los hosts y las máquinas virtuales, ¿sí? Tenemos servicios adicionales como vSphere Update Manager. Es un servicio que nos permite a nosotros actualizar los hosts y vCenter cada vez que sale una versión más nueva. Nos permite también actualizar las máquinas virtuales, la versión de hardware, la versión de tools, etc. Y un módulo que también viene preinstalado y nos permite, por ejemplo, instalar un orchestrator. Este orchestrator de vRealize es una maquinita que se baja y se instala también dentro de un host de vCenter para que nos realice métricas, evaluaciones de sistema. Por ejemplo, una de las evaluaciones que hace, en este caso, vRealize Orchestrator, es revisar si la máquina que ustedes crearon cumple con sus expectativas. Por ejemplo, crear una máquina que tiene 12 CPU y, no sé, por ejemplo, 12 GB de RAM. Y lo que hace Orchestrator es evaluar esa máquina en el tiempo y si, por ejemplo, pasó un mes que la máquina solamente de los 12 CPU usó la mitad y también usó la mitad de memoria, te va a decir como una recomendación: mira, esta máquina está sobredimensionada para lo que yo tengo registrado. Si vos le podés bajar CPU y memoria, eso lo vas a liberar para que otra máquina lo pueda usar. Está muy bueno vRealize. Lamentablemente no nos da el tiempo como para ver algo de vRealize hoy, pero sí lo vemos nosotros durante el cursado. También tenemos los módulos de los clientes, ¿sí? Ya sea el cliente web, el cliente GUI. Bueno, hay algunas aplicaciones de terceros, los complementos de administración también. Por ejemplo, podemos administrar vCenter usando PowerShell, ¿sí? Desde un Windows nos conectamos pero nos va a hacer falta una librería de PowerShell que está exclusivamente diseñada para VMware, que se llama PowerClip. Y bueno, pues desde ahí podemos tirar comandos, prender máquina, apagar, crear, realizar host, etcétera. Se puede hacer todo. Scripting también.
Bueno, todo eso se conecta directamente a un vCenter. Y por último vamos a ver el PCC. Como yo les había comentado también, se puede instalar el PCC adentro de un vCenter de la misma máquina virtual, o se puede crear una máquina que sea solamente exclusiva para el PCC y nosotros en este caso podamos tener una escalabilidad más grande. Bueno, nosotros tenemos en este laboratorio una máquina virtual, en este caso no es física, es un BCCA, que se llama vCenter Server Appliance, ¿sí? Es una máquina que, en este caso, como ahí les voy a mostrar, ¿sí? Eh, una vez que se instala, vamos a ver que esta maquinita corre bajo una versión de SUSE Linux. Vamos a esperar que se conecte. Esta es la famosa VMware Remote Console. A ver, lo voy a poner un poquito más grande. Vamos a ver que nuestro vCenter, en este caso, está corriendo sobre un sistema operativo SUSE Linux. Y en este caso vCenter está junto con el PSC, en este caso que es el Platform Service Controller, más la base de datos. ¿Sí? Eh, por defecto tiene unos ciertos requerimientos que, bueno, ahora se los voy a mostrar, que de acuerdo a la implementación que quieren hacer ustedes, les va a pedir más CPU y más memoria. Nosotros acá estamos haciendo una instalación mínima, simplemente tenemos dos hosts y un par de máquinas virtuales, ¿sí? Pero bueno, puede llegar a pasar de que necesiten darle un poco más de requerimientos a nivel recursos al vCenter para que les deje funcionar. Por ejemplo, desde la versión 6.5, lo que nos permite también hacer es, eh, dentro del mismo ISO, que es el instalador de este appliance, ¿sí? Nos permite instalar un appliance nuevo, nos permite hacer una actualización, una upgrade, si tenemos una appliance de la versión 6, o de la versión 5.5, que de la versión 5.5 ya existe el vCenter Server Appliance, como una máquina corriendo sobre Linux. Podemos migrar, por ejemplo, si nosotros tenemos un vCenter corriendo sobre un Windows a esta maquinita que es el appliance, ¿sí? Toda la información y directamente nos queda consolidado eh, el vCenter nuevo, actualizado dentro de este appliance. O si tenemos un backup, ¿sí? Esta versión ahora nos permite crear un backup, ya les voy a mostrar dónde. Podemos hacer un restore si nos pasó algo y se rompió el vCenter, bueno, instalamos el vCenter y si tenemos un backup, levantamos el backup, levanta toda la configuración y listo. No hay que hacer mucho más que eso, ¿sí? Bueno, como les comentaba, cuando instalamos este vCenter, ¿sí? Como una appliance, ¿sí? No como un Windows, nos permite en este caso darle un tamaño a nuestro vCenter a nivel recursos. ¿A qué me refiero a eso? La versión más chica, que es Tiny, nos usa 2 CPU virtuales y 10 GB de RAM. Bueno, el storage obviamente va a ir creciendo también, pero lo más importante es que te dice cuánto soporta esa máquina con esos recursos. En este caso soporta 10 hosts y 100 máquinas virtuales. Y bueno, si vamos a una small, ya te tiene casi, te usa casi el doble CPU, más memoria y te soporta hasta 100 hosts y 1000 máquinas virtuales. Y bueno, si vamos escalando, tenemos la medium, la large y la extra large. Bueno, vamos a ver que la extra large te soporta, te usa 24 CPU, 48 GB de RAM, hasta 2000 hosts y hasta 35.000 máquinas virtuales a nivel de administración. O sea, tenemos una escalabilidad bastante buena, ¿sí? Pero bueno, siempre vamos a estar atados a el tamaño de nuestra infraestructura. Una vez que nosotros tengamos instalados el vCenter, tenemos una pantalla que es nueva, o sea, no es nueva a nivel mundo de VMware, pero sí es nueva con respecto a los features que tiene, porque las otras versiones no las teníamos. Que se llama la administración de vCenter Server Appliance, ¿sí? Yo acá la tengo lista como para que ustedes vean. Nos conectamos al puerto 5480 de nuestro appliance y con el usuario y el password vamos a poder acceder. Es una interfaz totalmente nueva, ¿sí? Que no la teníamos en las versiones anteriores. Y nos dice en este caso cómo se llama nuestro vCenter, cuál es el tipo de instalación que se realizó, en este caso todo junto, un vCenter con el PCC más la base de datos. Tenemos un overview del estado de los servicios, si está los servicios de vCenter levantados, ya los voy a mostrar un poquito más, cómo está el CPU, memoria, base de datos, ¿sí? Nos permite también desde esta pantalla hacer una copia de seguridad, o sea, hacer ese backup que yo les había comentado cuando les mostré el filmín anterior, que desde el instalador
nos permitía levantar ese backup y restaurar el vCenter ante un problema. ¿Sí? Si tenemos un servidor FTP, lo podemos mandar al SFTP, ¿sí? Lo podemos también conectar con un protocolo SSP, etcétera. Se hace el backup y se levanta desde ahí. También, si ustedes tienen el servicio de soporte de VMware, lo que podemos hacer es buscar lo que se llama un paquete de soporte o crear un paquete de soporte, se lo mandamos a VMware para ver, por ejemplo, qué pasó, si hay algún problema, para revisar los logs, etcétera. Y bueno, apagar, reiniciar. En caso de que vCenter se clave o no funcione, se puede hacer también desde acá. A nivel acceso, bueno, esta configuración ya estaba prevista en otras versiones, que es como es el SSH, el Shell, cómo está la red en este caso. Tenemos un overview de un gráfico del nivel de uso de red, que está bastante bueno porque por ahí el vCenter puede llegar a tener congestión de red si se está utilizando bastante. También podemos cambiar las IP, o sea, en este caso, cómo está la configuración de red, el DNS, etcétera. La hora, si tenemos un servidor de NTP, también lo podemos configurar desde acá. Si tenemos también una actualización de vCenter o si desde donde estamos entrando a esta página de la Plans tenemos internet, podemos comprobar si hay actualizaciones online o si tenemos el CD-ROM, o sea la ISO, la podemos montar como para actualizar la versión de vCenter. Nosotros acá tenemos una de las últimas, que es la de junio de 2018, así que hay algún par de actualizaciones. En este caso ahora no lo vamos a instalar, pero bueno, les quería mostrar cómo estaba esta configuración. También, bueno, se puede cambiar la contraseña de root, podemos ver los logs, ¿sí? Dónde están los logs. Y algo muy bueno que tiene, que otras versiones no la tenía, era, en este caso, como ver también gráficos a nivel CPU y a nivel memoria de vCenter, para ver, bueno, a prima facie si hay algún tipo de problema cuando nosotros instalamos o durante nuestras horas de trabajo con esta aplicación, con esta herramienta. También podemos ver gráficos del estado de la base de datos, ¿sí? Esto también está muy bueno porque no estaba en las versiones anteriores y bueno, ahora podemos ver si la base de datos está consumiendo mucho espacio o no, el uso de transacciones, etcétera. Toda la información y bueno, nos va a permitir ir y volver entre distintos intervalos de tiempo, si un día, un mes, etcétera. Esto está muy bueno porque a nivel vCenter o a nivel host y máquinas virtuales, esta información se guardaba, o sea, estaba provista en una guía, ¿sí? Que bueno, desde vCenter, desde acá podemos acceder a esa información, pero a nivel vCenter como máquina virtual corriendo sobre un Linux, no estaba y teníamos que buscarla de otra forma, ¿sí? A través del protocolo SSH, conectándose, viendo a ver cómo estaba el vCenter, ¿sí? Y bueno, ahora la podemos ver un poquito más fácil y está bastante bueno esta página de administración, solamente que nos permite administrar el vCenter Server Appliance.